Apreciados hermanos y hermanas, les saludamos en este día, miércoles 18 de enero, dando las gracias a Dios nuevamente que nos permite llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Donde quiera se encuentren, que Dios les bendiga. Gracias también por confiar en este ministerio en cuanto a su mayordomía. Agradecemos a todos los mayordomos del Señor que han confiado los recursos del Señor a este ministerio para que sean administrados, entendiendo esos recursos como diezmos, ofrendas o donaciones especiales, con los cuales vamos proclamando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mensaje de los 3 ángeles y la reforma por salud por 4 canales de televisión rentados y una radio, y atendiendo gratuitamente a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los 3 Ángeles en Shepherd. Muchas gracias, hermanos, porque como mayordomos pudieran colocar esos recursos en otro lugar, en otra institución, en otro ministerio, pero ustedes los ponen aquí y nosotros nos sentimos muy agradecidos con Dios por ese privilegio de que ustedes puedan trabajar en la obra de Dios con nosotros. Gloria a Dios por eso. Amén. Tengan la plena seguridad que estamos utilizando esos recursos con temor de Dios, en lo que Él ha ordenado. Y ya usted pues sabe de antemano lo que hemos hecho hasta aquí y lo que todavía vamos a hacer más adelante para este año. Así que ahí está en la pantalla las maneras de cómo aportar para aquel que es nuevo escuchándonos y dice: yo también quiero participar, me quiero unir para que la obra se expanda en México, se expanda en Colombia, la expandan ahí en Texas y hagan todo lo que Dios ha mandado. Ahí está entonces en la pantalla, tomen nota, comuníquense con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 para que nosotros podamos darles detalles de cómo ustedes hacer esa obra con nosotros, cómo ustedes se pueden unir. Gracias de antemano. Quiero enviar un saludo a la audiencia que tenemos en Shepherd, Texas y las ciudades vecinas, como son Cleveland, New Caney, Conroe, Cold Spring, Livingston y otras ciudades cercanas. Al mismo tiempo, invitándoles a la apertura de nuestra nueva congregación en Shepherd este próximo sábado 21 de enero a partir de las 9 de la mañana en adelante. Estamos ubicados en el mismo lugar del Centro de Estilo de Vida Los 3 Ángeles en la siguiente dirección: 151 Vons Way Lane, Shepherd, Texas 77371. Si estás buscando una iglesia donde congregarte, no dudes en hacer de la Iglesia Advenimiento de Shepherd tu iglesia. Todos son bienvenidos. Para más información, llama al 713-412-4677. 713-412-4677. Hermano Ángelo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? Pastor, estamos contentos, bendecidos hoy, un día más que el Señor nos regala. Como siempre, hermano, invitarte a que leas tu Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y nosotros sugerimos siempre algo. Usted puede leer donde quiera, pero solo es una sugerencia de este amado servidor. Estamos leyendo esta semana Juan 8 y estamos cantando el himno 289. ¿Qué me puede dar perdón? Un canto que habla de liberación, como esta semana nosotros hemos estado estudiando. Estamos agradecidos de Dios. Vamos a orar, pastor, para ver y tratar de responder la pregunta para mí más difícil. ¿Quién es Jesús? Es tan difícil, pero a la vez tan fácil de responder. Así que vamos a orar para que el Señor hoy nos ilumine en este estudio. Nuestro amado Padre, amén, tenemos la encomienda hoy de decir quién tú eres. Y nosotros como único podemos responder esa pregunta es siendo como tú. Así es. Nuestra vivencia es quien dice quién tú eres. Así que, Señor, que nosotros al hablar podamos hablar como tú hablas, vivir como tú vives y pensar como tú piensas. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendiga a cada familia, cada enfermo que está escuchando, si es su voluntad, pase sanidad y que nosotros podamos hoy poder responder quién tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Después de haber visto la misión de Jesús como libertador, como
la verdad que es y también como el sanador de la enfermedad del pecado, hoy vamos a ver nosotros directamente su persona. ¿Quién es Él? Cristo vivió una vida perfecta en la tierra. Sin embargo, en lugar de ser atraídos por Él y por sus fieles seguidores, ¿cuál es la respuesta de la mayoría de la gente? Con varios textos aquí vamos a responder esto. ¿Qué le parece si lee usted la primera cita y su servidor la segunda y después usted la tercera? Listo, me parece bien. Vamos de una vez a entrar en materia. Esto es un tema que se han escrito enciclopedias completas para responder la pregunta ¿quién es Jesús? Y hoy nosotros vamos a ver si podemos en el tiempo que tenemos responder. Vamos a leer Pedro, vamos a leer Primera de Pedro 2, 21, vamos al capítulo 2 y vamos a leer el verso 21 y vamos a llegar hasta el 22. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así tenemos una definición de Cristo, de quién fue Él como hombre. No se halló pecado en Él, ni se halló engaño en su boca. No tenemos tiempo, como le dije, de comentar suficiente, pero nada más déjeme decir esto, que vi que para usted responder esta pregunta, la Biblia está llena, pero hay un evangelio específico que se escribió con dos preguntas en mente cuando se escribió el evangelio, y es el evangelio de Marcos. Marcos escribió con dos preguntas. ¿Cuáles fueron estas dos preguntas? Esta que tenemos aquí: ¿quién es Jesús? Y la segunda: ¿quiénes son sus discípulos? Hermano, si usted tiene tiempo, por eso yo siempre le sugiero lea la Biblia, y usted lee Marcos del 1 al 8, usted estará encontrando en un solo evangelio esta respuesta de quién es Jesús. Ahí lo presenta Juan el Bautista, lo presenta como quién es Él, lo presenta también su Padre como quién es Él. Los demonios, ahí también usted va a ver que lo presentan los demonios hablando de quién es Él. Su propio pueblo, su propia iglesia donde se crió, quién es Él. Una cosa extraordinaria ahí en Marcos, por eso le sugiero para que usted, si tiene tiempo y quiere aprender más de quién es Jesús, lo encuentre. Así que, pastor, le doy la palabra porque este es un tema que puede tomarse todo el día. Así es, después de haber mirado que Jesús es una persona que nunca cometió pecado y ni se halló engaño en su boca, después de ver cómo Él es, cómo fue Él, por qué en vez de ser atraídos por Él y por sus fieles seguidores, muchas personas reaccionan de una manera diferente. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, ¿por qué cuando se quiere imitar a Cristo, lo que se recibe de parte de aquellos a quienes uno invita para que vengan a imitar también como uno lo está haciendo, por qué estos responden con persecución, responden con oposición? Así es, lamentablemente, hermanos, en algunos casos. Y Juan se va a unir a esto. ¿Qué dice? Juan dice aquí extraordinariamente, Juan 3:19, un texto muy emblemático en la palabra de Dios, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¡Wow! La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ahora el 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sin duda, querido, nosotros vivimos en un mundo donde la tiniebla ha abarcado tanto que, como dice Isaías, a la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Yo no necesito decirlo, pero cuando usted está en un cuarto muy oscuro y le prenden la luz, de repente la luz molesta.
Y por eso ahí está la respuesta de lo que decía el pastor. Por eso cuando los hombres levantan a Cristo, automáticamente aparece persecución. Elena G. de White en el Conflicto de los Siglos dice que no hay persecución porque la iglesia no tiene nada que perseguirlo. Se ha conformado a este siglo. Y eso es algo que pensar. ¿Amaremos más la luz? Debería ser así. Bueno, mis hermanos, así que ¿quién es Jesús? Jesús es una persona sin pecado, es una persona que no hubo engaño en su boca, es una persona que es luz. Amén. Es una persona que trae prácticamente luz a la vida de las personas. Es una persona que lamentablemente también muchos no le han apreciado y más bien le han dado la espalda. Y no solamente a él como personalmente, sino en la persona de sus seguidores, como lo ha presentado Pablo al experimentar la persecución, estos que le siguen o estos que le seguimos. Es interesante que el don de profecía vaya a hablar ahora más de esto para que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué le parece si lee la cita que viene a continuación? No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituía un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en números, escasos bienes y sin posiciones ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y su doctrina. Por eso lo odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuran librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituía una reprensión constante para su egoísmo y su corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Estamos leyendo en el Conflicto de los Siglos, página 43. Aquí tenemos nosotros una clara señal de lo que decía ahorita en el comentario de que la luz vino al mundo. Los que levantan la luz de Cristo automáticamente son aborrecidos. Y así ha sido y va a ser hasta el fin del tiempo. ¿Y qué poder supremo se manifiesta en el Salvador del mundo, el cual tiene esa capacidad de atraer a la humanidad? Mientras usted va leyendo 1 Timoteo 3:16, voy a buscar Juan 1 al 3, y luego usted Hebreos 1:8. Listo. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Este texto también usted lo conoce. 3:16. Es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Aquí hay una frase que Dios inspiró y es esta: es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Y ya leí el texto, no lo voy a leer de nuevo, pero Dios fue manifestado en carne. Y eso, hermano, es algo que no tenemos cómo explicarlo, lamentablemente. Por eso, la mejor definición de quién es Jesús, en mi opinión, es una vida transformada. Sin embargo, en ese texto claramente muestra de que Jesús es Dios, porque dice que fue manifestado en carne. Pero dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1 al 3, que en el principio Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De qué manera que, ¿quién es Jesús? Jesús, hermanos, es el Creador. Mire qué interesante todo lo que es Jesús. Jesús fue alguien que nunca cometió pecado. Jesús es alguien que no hubo engaño en su boca. Jesús es alguien que es Dios, pero al mismo tiempo es el Creador de todas las cosas. Y Hebreos 1:8, ¿qué dice? Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el cetro de tu reino. De nuevo aquí, como decía el pastor, aquí enfatiza claramente que Jesús, siendo hombre, también era Dios. Hermanos, solo alguien como Jesús pudo habernos librado, siendo Él 100% hombre, 100% Dios. Y es el centro de equidad del reino de los cielos. Bueno, vamos a mirar 3 citas acá del don profético. Una cada uno. Vamos a leer, hermano Ángelo. Empezando usted, por favor. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Amén. La palabra pronunciada acerca de esto son tan decisivas que nadie puede quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios, y en el sentido más elevado era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. Eso está en Mensaje Selecto, el tomo 1, página 290. Con esa densa obscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad, benevolencia, la imagen de Dios. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo. Durante largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios. Pensad en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada, contaminada por el pecado. Tomó nuestros dolores, llevó nuestro pesar y nuestra vergüenza. Soportó todas las tentaciones con las que es acosado el hombre. Unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Gloria a Dios. Comentario bíblico. Eso está en el tomo 4, página 1169. Mi comentario final es: unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Amén y gloria a Dios. Sí, hermanos, por eso es que anteriormente dice, Cristo era esencialmente Dios, y en el sentido más elevado, era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo y bendito para siempre. Amén. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Amén. ¿Quién es Jesús? Es parte de la deidad. Es un ser divino. Es alguien, hermanos, que se hizo carne para venir a morir por nosotros, para venir a salvarnos y para enseñarnos también cómo debemos vivir. Por eso es que el modo de vivir de Abel y el modo de vivir de sus seguidores despierta rechazo por parte de los hijos de Satanás. Estos quieren matar al Abel de hoy, como Caín mató a Abel. También hoy padecen persecución los que buscan reflejar el carácter de Jesús, pero es porque ellos quieren ser como Jesús y viven
una vida reflejando a Cristo. Surge la pregunta, ¿cómo vive tu vida hoy? ¿Cómo vive cada uno de nosotros hoy? ¿Vivimos reflejando a Jesús al punto de que también los opositores nos rechazan? ¿O vivimos de tal manera que los opositores nos aceptan porque no hay diferencia entre ellos y nosotros? Vale la pena preguntarnos, ¿por qué no hay persecución? ¿Por qué no existe esa oposición férrea contra nosotros? Porque a lo mejor, hermanos, no estamos reflejando completamente esa imagen del Señor en nuestra manera de vivir. Dios nos ayude para que nosotros Amén. seamos como Jesús. Amén. No divinos tal vez como Él, pero por lo menos siguiendo sus pisadas. Por lo menos, hermanos, siguiendo su ejemplo. Aunque ya sabemos que al unirnos con Cristo, nos unimos con Dios. Y de esa manera, dice, la humanidad se une con la divinidad, pero a través de Jesús. Ojalá que nosotros deseemos ser como Jesús, en el sentido de también no pecar, en el sentido de también no ser mentirosos, en el sentido, hermanos, de ser cristianos de verdad. Ayúdenos el Señor ahora. Amén. En la medida en que nosotros se lo pidamos. Amén. Así que vamos a rogárselo en esta hora. Amén. ¿Con qué seguridad, oh Dios, amén, podemos dirigirnos amén, a ti, amén, como también dirigirnos a Jesús? Amén. Pues vemos que hay divinidad tanto en ti como nuestro Padre, amén, como la hay en Él, como nuestro Salvador. Amén. Oh Padre, agradecemos que haya venido Cristo para representar a toda la deidad y mostrarnos realmente cómo es su Padre en la manera de vivir. Señor, te pedimos que nos ayudes para que nosotros sigamos sus pisadas, amén, sigamos su ejemplo, nuestra manera de vivir, que busquemos, oh Señor, reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo. Padre, te rogamos que busquemos imitarle siempre. Nos ayudes a lograrlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.